Buenos días chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Con este clima un poquito loco, pues lamento no poder estar en clase hoy. Hice todo lo posible, pero no pude mover mi coche. Lamentablemente, yo vivo en downtown y está terrible la nieve acumulada acá, así es que por más que hice lo posible, no pude sacar mi coche del hueco en que estábamos todos acá atorados en el tráfico. Lo lamento, me hubiese gustado estar en clase hoy. Este autor también es uno de los que me gusta mucho. Como les comenté, yo soy seguidora de Antonio Machado, un poeta, ensayista español. Y el autor que vamos a hablar hoy es Federico García Lorca, un gran amigo de Antonio Machado también, seguidor de Antonio Machado, y gracias a él pues Federico García Lorca empezó a hacer la literatura que hasta ahora es uno de los poetas más reconocidos en España, ¿no? Y se lo conocen en el mundo también. A Federico García Lorca es el nombre del literato que vamos a hablar hoy. Como lo mencioné, él es español, nació en Granada en el año 1898, de una familia muy acomodada. Ustedes siempre recuerden que las personas que tuvieron acceso a la literatura fueron las personas que tenían poder económico, de alguna situación que les facilitaba poder tener acceso a la literatura, ¿no? Él estudió filosofía en la Universidad de Granada. Es un poeta y dramaturgo de la época vanguardista. Y pues bueno, quería estar en clase para explicarles ese movimiento que les comenté el día de viernes, ¿no? Él es precursor de la generación del 27, un movimiento dentro del vanguardista, pero pues que lo vamos a conversar ya cuando yo esté por allá, para no confundirlos mucho. Consideremos que él es poeta y dramaturgo de la época de la vanguardia. Seguimos en el vanguardismo. Este vanguardismo es del siglo XX, acuérdense, ¿no? Pues como de una familia acomodada, él tuvo la oportunidad de hacer muchos viajes, como lo hemos comentado en otros autores, ¿no? Ellos viajaban mucho para tratar de empaparse de la literatura francesa, más que todo, que estaba en toda moda allá en Europa, ¿no? Pero también él tenía intereses en saber qué es lo que estaba pasando fuera. Acuérdense del contexto histórico que estamos trabajando con todos estos últimos literatos, ¿no? El contexto histórico político que estaba viviendo España en ese momento. Pues le interesó viajar a Cuba, ¿no? Le interesó viajar a Nueva York y otros países en Sudamérica también, en Uruguay, en Argentina, donde tuvo la oportunidad también de conocer a muchos literatos de la época del vanguardista, ¿no? Como hemos visto ya a Nicolás Guillén, que es un cubano, ¿no? Y vamos a ver mañana a Jorge Luis Borges, que es argentino, con influencia italiana, ¿no? Estando en Nueva York, a él le interesó mucho también la literatura, conociendo a literatos estadounidenses, y escribió unas cuantas obras acá en Nueva York también, ¿no? A él solo relaciona en una época modernista al inicio de su literatura por el estilo que él escribe. Por ejemplo, el que vamos a ver hoy no es un estilo desordenado, como decíamos que es de la vanguardia, ¿no? El modernista busca la perfección, ¿no? Busca mejorar la literatura. Pues él empieza con esa línea modernista y culmina uniéndose a la vanguardia en su rebelión por escribir de los problemas sociales que estaba acallando España en ese momento, ¿no? Él, de origen del sur de España, de Granada, vio y fue presencial todo el maltrato que él pudo observar hacia los gitanos, ¿no? La persecución a los gitanos, el maltrato a la mujer
y más adelante defendiendo a la homosexualidad porque él fue homosexual también, ¿no? En 1928 es donde publica el famoso Romancero Gitano, el cual le dio mucho éxito. Fue su primer éxito, fue inmediato, ¿no? Su muerte es muy triste. Fue asesinado, fusilado por la fuerza de la Guardia Civil del Ejército. Su cuerpo nunca fue entregado. Se desconoce dónde se encuentra. No tuvo una cristiana sepultura, como podríamos decir, ¿no? Pues eso es más que todo lo que se refiere a la biografía de Federico García Lorca. Pertenece al vanguardismo, con inicios de modernista, por el estilo de su escritura, ¿no? De la generación del 27, como les comentaba, que él es uno de los precursores, el mayor representante, podemos decir. Empezó en Madrid, era el año 1827. Se celebraba el aniversario de la muerte de Góngora. Ya lo hemos estudiado a Góngora, que es el poeta de estilo culterano, ¿no? Del culteranismo, el estilo culto, Góngora, ya lo hemos visto. Su fallecimiento fue en el año 1627. De ahí que viene el nombre de Generación 27. Todos los poetas jóvenes, ensayistas, literatos de esa época, muy jóvenes ellos, impresionados por la cultura de Góngora, por su tipo de escritura, por su literatura, aficionados a ese tipo de literatura muy correcta, muy ideal, muy cultural, como les estoy diciendo, pues decidieron tratar de revocar, tratar de imitar, podemos decir así, este tipo de literatura. De ahí que se juntan estos muchachos, ¿no? Muy jóvenes ellos, y tratan de generar, por eso se llama así, generar un nuevo movimiento dentro del vanguardista que ya existía de los viejos poetas, ¿no? Y lo llaman Generación del 27. Lógicamente no duró mucho porque los vanguardas eran una poesía más libre, que era de toda aceptación en España, ¿no? No duró mucho. Su representante pues es Federico García Lorca, el que inició con este movimiento de la generación del 97. No quería estar metidos en la política, ni querían estar hablando de los sistemas militares, ni querían estar metidos en los aspectos revolucionarios, querían estar fuera de todo lo que escribían los vanguardistas, ¿no? Ellos querían escribir simple y claro, sí, pero culto también, como lo hacía Góngora, ¿no? Y el uso de la metáfora y la creación de nuevas palabras fue lo principal, ¿no? Fue la característica principal de esta generación del 27. De mucho recurso literario, pero básicamente la metáfora. Querían expresar emociones intensas, aparte de que ya lo llevaban con el vanguardismo, ¿no? Pero la diferencia es que no querían estar hablando de las situaciones políticas ni militares, ni tampoco estar inmersos en la revolución, que es lo que hacía la vanguardia en sí. Esa es la diferencia de la vanguardia con la generación del 27. Y lógicamente no duró porque todo era relacionado a las guerras, a las revoluciones, que prontamente se da la guerra civil en España. Entonces esa literatura bonita, libre, casi perfecta, pues no iba a durar. El poema que vamos a ver hoy es un romance, como ya lo hemos visto anteriormente hace 2 obras. Un romance. Las características del romance las vamos a repasar nuevamente. ¿Qué es un romance? Es un octosílabo, ¿no? Está escrito en octosílabos. Si son 8 sílabas, ya sabemos que es un arte menor. Es siempre con rima asonante, y la rima asonante es en versos pares, ¿no?
Este romance que escribía García Lorca se conoce por mucho simbolismo, por mucha metáfora, como lo acabo de mencionar, ¿ok? Y se conoce como el simbolismo lorquiano. Simbolismo lorquiano. La mayoría de sus poemas están escritos describiendo el color verde, no porque sea su color favorito, sino porque el verde podía significar en esa época para él la libertad, pero también podía significar la muerte. El color verde a él le llamaba la atención porque creció en Granada, creció en la parte de Sevilla, en donde se produce mucho el aceite de olivo. El aceite de olivo viene de las aceitunas, ¿no? Los olives, que son de color verde. Ese color él lo comparaba también con la luna, ¿no? Con la luna, porque las aceitunas son redonditas, ¿verdad? Son redonditas. Y todo eso era una combinación cuando él expresaba el hablar de los gitanos, como lo mencioné en un momento, que él defendía mucho a los gitanos. Él veía la persecución y el maltrato, la vida terrible que se les daba a los gitanos por parte del ejército y de la guardia civil, ¿no? Y se describe a los gitanos, él en alguna manera, de la forma de sus ojos, que eran como aceitunas, ¿no? Con ojos claros, ojos verdes, ¿verdad? De ahí es que se combina también con cuando se habla de los gitanos, hace una relación también para los gitanos, ¿ok? Habla mucho de los limones, porque eso es lo que él ve allá, ¿no? En su zona. El caballo, como ya lo mencioné varias veces, que significa fuerza, significa poder, significa algún orgullo. Y el agua también. Viene a ser estas palabras como un leitmotiv, ¿no? Una palabra que siempre se repite en sus poemas. Estas palabras es un leitmotiv, ¿verdad? Bueno, esto es una redondilla, ¿no? La redondilla que vamos a hablar hoy, perdón, es un romance, no se confundan. Se llama Prendimiento de Antoñito, Camino a Sevilla, ¿ok? Es un romance, me equivoqué. Pues bueno, si vemos los temas del curso, vamos a ver en las sociedades en contacto la asimilación y la marginación, claramente, ¿no? Los gitanos tratando de ser aceptados en la cultura española, que está en una revolución completa, en un desorden completo, que no saben por dónde ir. Los militares quieren tomar el poder, la monarquía está sin ninguna valorización, ya la gente no quiere a sus reyes, ya la gente no cree en la Iglesia Católica, todo está un desorden. Y los gitanos llegan inciertamente a España tratando de asimilarse, ¿no? Ya vemos que la Primera Guerra Mundial está dándose, en este caso ya terminó la Primera Guerra Mundial y hay muchos que están llegando a España, a Europa, para refugiarse, ¿no? Y pues aparte de la asimilación que ellos están buscando, sienten la marginación, el desprecio, la persecución. Eso lo vemos en sociedades en contacto. También vamos a ver lo que es el sistema patriarcal en este romance, ¿no? El machismo, el orgullo familiar, y vamos a ver también la tradición y la ruptura. La tradición de un gitano, de ser un hombre muy valiente, que siempre los gitanos en esa época se los conocía por llevar cuchillos para defenderse, porque siempre estaban en persecución, ¿no? Y pues en este romance, en este poema, vamos a ver de que esos cuchillos ya no se usan. Esa tradición de defensa y de poderío que querían mostrar los gitanos se rompe. De ahí viene la tradición y la ruptura, como lo vamos a ver en un momento. En el tiempo y el espacio, la relación que va entre el tiempo
y el espacio cuando vemos a Antoñito que entra en este problema con la policía, con la Guardia Civil. Vemos a Antoñito caminando hacia Sevilla. Entonces de ahí vemos el individuo en su entorno y también cómo el tiempo y el espacio afectan en este romance, en este poema, ¿no? La creación literaria, el texto y sus contextos. Pues el contexto viene a ser de que habla de un muchacho que es gitano, pero no solamente de él, sino de la generación de estos gitanos que hay detrás de Antoñito, ¿no? En las relaciones interpersonales vemos definitivamente el desprecio a esa cultura, a esa gente, a los gitanos, la relación de poder, el autoritarismo que hace la policía, la Guardia Civil al apresarlo, al detenerlo, ¿no? Y las relaciones familiares que se manejan que se mencionan en este poema, que viene como una jerarquía entre ellos mismos, ¿no? Y la dualidad del ser. Vemos la construcción de la realidad, la espiritualidad y la religión, la imagen pública, la privada y la introspección. ¿Ok? Perfecto. Recursos literarios. Vamos a ver unos cuantos, no son muchos, pero como se van a dar cuenta en el poema, se usan muy bien. Característica de Federico Lorca. Simbolismo, hipérbole, metáfora, personificación, repetición, sinécdoque, espero que ya estemos más familiarizados con eso, mucha yuxtaposición, diálogo, preguntas retóricas, la metonimia, exclamaciones y el símil. Pues bueno, empezamos con este poema, prendimiento. Prendimiento significa arresto, ¿ok? Cuando la policía arresta a una persona. Prendimiento de Antoñito. Antoñito viene a ser, acuérdense del diminutivo hito, ¿no? Con Quijote, ote significa para agrandar, hito para expresar un poco más de cariño, y sensibilidad cuando se nombra a esta persona, ¿no? Entonces le está poniendo el arresto de Antoñito con cariño, con una sensibilidad, camino a Sevilla. Escrito por Federico García Lorca en el año 1933. Bueno, acá les pongo en la diapositiva número 13 la forma como se ve el poema, ¿no? Y como pueden ver, ya no se lo ve desordenado, tiene una estructura. Es el inicio como inicia García Lorca, ¿no? Que les menciono. Inicia con un aspecto modernista, ¿ok? No desordenado, con la puntuación correcta, se le ve un orden, se le ve un romance perfecto con los 4 versos, con una rima asonante. Acuérdense que los vanguardistas no querían nada de eso, pero eso solamente es el inicio, ¿ok? De Federico García Lorca. Posteriormente es un vanguardista al 100%. En la diapositiva 14 vamos a desarrollar ya lo que es este poema, ¿ok? Y ahí tienen la leyenda, en lo que pueden encontrar la metonimia, el símil, el hipérbola y los recursos literarios que he mencionado. Empieza así. Prendimiento de Antoñito camino a Sevilla. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver a los toros. Antes de continuar, les he puesto ahí unas fotos, unas figuritas, para poder entender mejor el vocabulario que usa acá García Lorca, ¿no? Una vara de mimbre viene a ser la figura número 1 que está en la parte de abajo. Es el material con el que se hacen canastillas, ¿no es cierto? Canastillas, cajitas de decoración en los que en esa época se guardaban las verduras, el pan, creo que hasta ahora, ¿no? Y que ahora lo podemos tener de repente en nuestros salones, en casa, como una decoración muy bonita. Ahora, este mimbre es muy suave, es muy delicado, no es fuerte, no es duro. ¿Ok? Eso es lo que quiero que tengan en consideración.
Ahora, vemos una foto ahí, dos fotos que he puesto de pinturas que se les hizo a hombres gitanos de esa época, ¿no? La descripción es que son hombres morenos, ¿no? La mayoría con ojos claros, ojos verdes, como les mencioné, de luna, ojos redondos, agrandados, ojos grandes, ¿no? Que a veces también, no solamente comparados con la luna, sino con las aceitunas, ¿ok? Empavonados bucles, dice ahí, ¿no? Empavonados bucles. Bucles significa el pelo, el cabello, no rizado, pero ondeado. En algunos casos rizado, pero sí, el cabello no era lacio, plano, tenía sus ondas, era ondulado, ¿ok? Y pues, ¿qué más podríamos decir de vocabulario? Es básicamente eso. Empezamos entonces. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre se va a Sevilla a ver a los toros. Esta primera estrofa nos indica el nombre completo de este muchacho, de este personaje, ¿no? Y nos da a entender al mencionar esto, hijo y nieto de Camborios, nos está dando a entender una descendencia, una jerarquía de los Camborios, un apellido supuestamente de esa época, gitanos, que tenían un nivel de autoridad, de importancia, ¿no? Hijo y nieto de Camborios. Este hijo y nieto de Camborios, Antoñito, va con una vara de mimbre, es decir, la vara siempre ha sido un simbolismo, ¿no? De poder, de fuerza de un hombre. En este caso, Antoñito va con una vara de mimbre. Ahí ya nos está dando a entender que esa fuerza, ese poderío no es el que al que estamos siempre acostumbrados. Él va a Sevilla a ver a los toros. Y acá viene la descripción, ¿no? Ahí vemos las imágenes visuales y auditivas. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Es un moreno de verde luna con ojos claros que anda muy despacio, y garboso significa que anda muy derecho, muy orgulloso, dándose su tiempo para caminar y lucirse, por decirlo así, ¿no? Con sus empavonados bucles, con su lindo cabello rizado, ondulado. Le brillan entre los ojos, que sus rulos, podemos decir así, su cabello ondulado, va hasta por los ojos. Se lo describe de una forma de mucha elegancia. Vemos a un hombre que podemos decir que él lo describe cuando menciona despacio y garboso, con empavonados bucles, está describiendo a un hombre muy guapo, ¿no? Que camina despacio y con elegancia y muy orgulloso, y con su pelo ondulado que se va hasta los ojos, ¿no? A la mitad del camino cortó limones redondos. Ahí tenemos un epíteto porque ya sabemos que los limones son redondos, ¿no? Y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Pues sabemos que cortó tantos limones, tantos, que el agua donde los tiraba se puso color de oro, ¿no? Eso es una hipérbole, una exageración. No fueron tantos limones que cortó que el agua quedó prácticamente amarilla, ¿no? Como oro. Cuando vemos acá cortó, se significa sacar los limones del limonero, ¿no? Del árbol. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, eso es un árbol, Guardia Civil Caminera lo llevó codo con codo. Mientras él caminaba y cortando sus limones, la Guardia Civil lo atrapó, ¿no? Y lo apresó, lo llevó codo con codo, es decir, que le puso las esposas, por decir así, ¿no? Y lo agarraron entre codo y codo. El motivo es porque, imaginamos, él cortó tantos limones, y lo vamos a entender en un momentito. El día va despacio, y acá es donde hablamos del tiempo, ¿no? El día va despacio para Antoñito. Significa la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera. Acá tenemos una personificación del tiempo, de la tarde.
Cuando Antoñito dice, el día se va despacio, como que no pasa el tiempo, no pasan las horas, estoy apresado, ¿no? Estoy apresado, estoy con la Guardia Civil. Y la tarde, colgada a un hombre, es la representación de la capa del torero, dando una larga torera, ¿no? Entonces acá nos da a entender que la tarde viene a ser como la capa que tiene el torero. ¿Y quién es el toro entonces? El que va a ser dañado es Antoñito. ¿Ok? Sobre el mar y los hoyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes del plomo. Esta estrofa es muy bonita. Las aceitunas implican la naturaleza, ¿no? La naturaleza. Y la noche de Capricornio es la noche más larga, el 22 de diciembre, que existe en el mundo, ¿ok? Entonces, él está caminando apresado. Él describe la tarde como la capa colgada del hombro del torero y como que el torero va a atacar al toro, que es él, ¿no? Y describe su naturaleza como las aceitunas que en ese tiempo que está tan despacio, que pasa tan despacio que lo compara a la noche de Capricornio. Está pasando tan despacio que es una tarde tan larga, el día más largo que existe en el mundo, ¿no? Y con una corta brisa, con una corta brisa ecuestre. Ecuestre significa el caballo, ¿no? Que a pesar de que está en la naturaleza y está el tiempo pasando tan despacio, esa brisa parece que fuera de un caballo que viene a sus golpes, ahí dice, ¿no? Que viene con golpes y salta los montes de plomo, de hierro, pesados. Es un simbolismo muy interesante, muy bonito en esta parte, ¿no? Antonio Torres Heredia, una repetición. Hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre, entre los 5 tricornios. Estos vienen a ser los de la Guardia Civil. Esto viene a ser una sinécdoca, es la parte de un cuerpo, ¿no? Porque son seres humanos. Antonio, ahí viene la pregunta retórica, y esto da a entender que vienen a ser sus antepasados, su generación anterior, que le vienen a reclamar la vergüenza que está haciendo pasar a su generación, a su apellido, ¿no? Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Acá le vienen como a reclamar, ¿no? Si tú eras un Camborio de verdad, hubieses sacado tus cuchillos, ¿no? Y hubieses hecho a esos 5 tricornios que habíamos mencionado una fuente de sangre. Ya no eres hijo de nadie, ni siquiera eres un Camborio. Eso es lo que da a entender, ¿no? Se acabaron los gitanos. ¿Dónde están los gitanos, podemos decir, ¿no? Que iban por el monte solos, que podían caminar solos en libertad. Están los viejos cuchillos que les comentaba, ¿no? Tiritando. Tiritando significa temblando en el polvo. Ya no existen esos cuchillos. Los cuchillos están temblando, están de miedo. ¿Y en dónde están? En el polvo, en la nada, ¿no? Leemos otra vez para entenderlo mejor. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Te hubieses defendido. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Ya eres una vergüenza para la familia, ¿no? Se acabaron los gitanos, que iban por el monte solos, que están los viejos cuchillos tiritando en el polvo. A las 9 de la noche, recién, imagínense, a las 9 de la noche lo llevan al calabozo, a la cárcel.
mientras los guardias civiles beben limonadas todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Esto es una burla que trata de hacernos entender acá Federico Lorca, ¿no? De que mientras él estaba entrando al calabozo, los guardias, ¿qué es lo que están tomando? Están bebiendo limonada, haciendo burla a la acción que él estaba haciendo antes de cortar los limones y que por esa excusa lo estaban llevando a la cárcel. Injustamente lo estaban llevando a la cárcel. Eso nos da a entender de que de cualquier motivo los gitanos eran perseguidos y eran arrestados, ¿no? Y para hacerle burla, como decir, mira, de tus limones, pues ahora nos estamos tomando una limonada, ¿no? Pero tú estás en la cárcel. Y ha sido toda una tarde de sufrimiento mientras lo llevaban a él hasta las 9 de la noche que recién cierran el calabozo. Y al mirar el cielo, dice que reluce, se mira como la grupa de un potro. Un potro viene a ser un caballo, ¿no? Un caballo joven. La grupa viene a ser el lomo, la espalda, podemos decir, para la espalda de atrás, la espalda baja, que es donde brilla, ¿ok? Pero ese brillo es oscuro, es oscuro. Así es como mira la noche Antoñito. Pues es un poema muy representativo de la crisis social que se vive en esa época. Y García Lorca lo trata de explicar en este poema, ¿no? La burla, el desprecio, que está muy, muy bien explicado en un poema tan pequeñito, pero que se ve tan claro, ¿no? Con mucha representación, como ustedes lo pueden ver, mucho simbolismo, ¿no? Y metáforas también, que nos hacen entender sin mayor complicación. No es difícil entenderlo, la situación que se vivía en España en ese momento. Pues bueno, chicos, ese es el poema del prendimiento de Antoñito, camino a Sevilla.